Muy bien, amigos, ahora sí estamos de vuelta al cambio comercial y nos encontramos con una personalidad del ajedrez nacional, el maestro nacional Blas Barría. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Osorio, maestro, ¿cómo le ha ido? Bueno, la verdad es que muy contento de tenerlo aquí en nuestro programa. La verdad es que le habíamos extendido la invitación hace rato porque usted es uno de nuestros historiadores más importantes del ajedrez nacional y por supuesto queremos que venga a compartir todo ese conocimiento de la historia del ajedrez panameño con nosotros. Correcto, en eso estamos. Sí. Bueno, para todos los televidentes que no conocen al maestro nacional Blavarría, el maestro nacional es 8 veces campeón de Panamá. Primer título lo ganó en 1981 y el último en el 2005. Ha sido múltiples veces selección nacional de ajedrez con amplia experiencia internacional, incluyendo, por supuesto, Olimpiadas de ajedrez como la de 1986 en Dubái y la contraolimpiada de Libia en 1976, que es una historia muy interesante. También, por supuesto, maestro nacional de ajedrez, ex campeón universitario, ex campeón empresarial, instructor FIDE, medallista centroamericano y un importante promotor de ajedrez. Así que bueno, sin más preámbulo, vámonos a lo que hemos venido la noche de hoy. Queremos conocer acerca de la historia del ajedrez panameño y por supuesto para eso lo hemos traído porque sabemos que usted con su amplia experiencia en el ajedrez nacional ha tenido la oportunidad de conocer no solo a una gran cantidad de campeones nacionales, sino también, por supuesto, jugar con ellos. Así que quisiera que nos hablara un poco acerca del inicio del ajedrez en nuestro país. Cómo no, maestro Osorio, buenas noches a todos. Sí, es interesante. Vamos a hacer un corte, en el sentido de que vamos a comenzar la historia del ajedrez panameño en el siglo pasado. No hay duda, no tenemos duda de que, ejemplo, los franceses cuando iniciaron la construcción del canal acá en Panamá, trajeron sus juegos y practicaban el ajedrez aquí en nuestro suelo. También hay que considerar que antes de la construcción del, del canal, se construyó el ferrocarril, así que esta era un área de paso, así que no dudamos que el ajedrez ha estado en Panamá desde hace mucho tiempo. Según a otros historiadores, en 1518 se trajo el ajedrez a América, ¿no? Principalmente en el Caribe. Estamos seguros también de que con las ferias de Portobelo y en un país de tránsito, aquí el ajedrez estaba. También hay que considerar el área del casco viejo, en el sentido de que la presidencia española probablemente estaban con juegos de ajedrez aquí en patio, ¿no? En nuestros suelos. Igualmente los norteamericanos, con la construcción del canal, también trajeron el ajedrez y lo practicaban, ¿no? Entonces, podríamos comenzar de la siguiente manera. O sea, que no solamente fue en el siglo pasado, hay que documentar y investigar todo este asunto, pero no hay la menor duda de que el ajedrez en Panamá ha estado hace muchos siglos, ¿no? Por el efecto de la presencia española o de las colonias. Claro, de Entonces la vamos a conquista. comenzar en el año 1917. El maestro Luis Farrugia Ovalle ayuda a formar el primer club de ajedrez aquí en Panamá. Eh, el maestro Luis Farrugia Ovalle es considerado el padre del ajedrez nacional. Él se dedicó muchos años a promover el ajedrez aquí en nuestro patio, en nuestro medio, dando clases, dando simultáneas, repartiendo materiales. Todo esto lo hacía el maestro Luis Farrugia y por eso nosotros lo consideramos que es el primer maestro nacional de ajedrez de Panamá. Ok, de ahí pasemos rápidamente a en 1933. En 1933 nosotros recibimos la visita del tercer campeón mundial de ajedrez, el cubano José Raúl Capablanca. Estuvo aquí en Panamá varios días, dio simultáneas, dio charlas, fue recibido en el área de la zona del canal, no hay que tener esto presente. Lo recibió un almirante que lo había conocido hace años atrás en Brasil,
y cuando viene y llega acá a Panamá, es recibido grandiosamente. El maestro Luis Farrugia también ayudó a, a que llegara el maestro, el campeón José Raúl Capablanca. Es más, él una de las simultáneas jugó con él. Es interesante, ahora me adelanto un poquito, ¿no? Panamá ha recibido la visita de varios campeones mundiales de ajedrez. Tenemos a José Raúl Capablanca, tenemos al quinto campeón mundial de ajedrez, que es Max Yu, estuvo aquí, dio unas simultáneas. Dos panameños le ganaron partida a Max Yu. Oh. Iván Saucedo y Adrián Miranda en esa época. La partida de Adrián fue la última. Y el campeón mundial Max Yu se sentó a jugar esa partida con Adrián Miranda. Adrián Miranda posteriormente fue campeón nacional de Panamá. Muy bien, y le mandamos por supuesto el saludo a los dos, ¿no? Al maestro Iván Saucedo también y al maestro Adrián Miranda, que tenemos el placer de conocerlo a los dos. Así que, bueno, maestro, continúe, disculpe. Correcto, tranquilo, son elementos y cosas que hay que... También se señala que el cuarto campeón mundial de ajedrez, Alexander Alekhine, estuvo acá en Panamá. Entonces, estamos en eso para poder redactar y documentar este asunto. Hemos también recibido la visita de Nigel Short hace unos años atrás acá en Panamá, traído por la FAP, la Federación de Ajedrez de Panamá, y dio una simultánea, porque Nigel Short, el inglés, fue subcampeón mundial. También estuvo aquí Arturo Pomar hace muchos años y dio una serie de simultáneas. También hemos recibido visitas como el cubano, el gran maestro Guillermo García, tremendo jugador y tremenda persona de la isla de Cuba. También recibimos la visita de Julio Borochán en un momento. O sea que hemos recibido visitas interesantes y repito, hemos recibido visitas de José Raúl Capablanca, Alexander Alekhine, Max Yu, Arturo Pomar, Guillermo García, y han pasado otros grandes maestros. También el cubano Alonso Zapata estuvo aquí, que fue Sí, el colombiano Alonso Zapata. Mundial juvenil. Correcto. Correcto. Fue subcampeón mundial juvenil, estuvo con nosotros y compartimos unos momentos con ellos y se hicieron ciertas actividades. Entonces es importante tener en cuenta que dentro de la historia del ajedrez panameño hemos recibido la visita de estos campeones mundiales de ajedrez y grandes maestros. Entonces, Capablanca jugó 117, jugó 118 partidas, ganó 117 y entabló una, que fue con un señor llamado Gómez. Entonces, todos estos elementos importantes. De ahí saltamos rápidamente, porque el tiempo es así, a 1938. En 1938 se desarrollaron aquí en Panamá los Juegos Centroamericanos del Caribe y se utilizaron las instalaciones de lo que es el Juan de Móstenes a Rosemena, que ahora lo están renovando. Entonces, el ajedrez fue incluido, pero el torneo de ajedrez comenzó antes de esos juegos, ¿no? Unos días antes, y se desarrolló en otro lugar. En ese momento estaba Enrique Linares, Pedro Valdés, Hugues, entonces había otros jugadores que estaban participando. Eso es parte de nuestra historia, yo no lo sabía. Entonces uno cuando comienza a escudriñar y ver otras cosas va descubriendo una serie de elementos. En 1938. Entonces de ahí saltamos al 1945. En 1945 se logra con el gran promotor del ajedrez y el padre del ajedrez panameño, Luis Farrugia Ovalle, hacer el primer campeonato nacional oficial y formal aquí en Panamá. Entonces, otro punto que quiero señalar, que antes del primer campeón nacional de ajedrez del 45, podríamos llamar que existen otros jugadores que podríamos considerarlos como campeones oficiosos. Uno de ellos podría ser antes Enrique Linares, a pesar de que en 1947, cuando se hace el segundo campeonato nacional de Panamá, él logra ser campeón nacional de ajedrez. En el campeonato de 1945, que se desarrolló, que tomó cierto tiempo, lo ganó el
el señor Rubén Darío Cabrera. Ese es nuestro primer campeón nacional oficial. Podríamos llamarlo nuestro segundo maestro nacional. Se le hizo a través de la FENAP con Juan Ramón Martínez y otras personas muchos reconocimientos a esa trayectoria. Yo lo conocí en el 1979 y en 1981-82 lo visité a su casa y jugamos un match a 3 partidas, quedamos 1,5 y 1,5, fue interesante. A cierta edad él conservaba cierta fuerza de ajedrez increíble y admirable y envidiable. Sí, Entonces, bueno, sí lo la verdad es que yo tuve la oportunidad, a pesar de que no conocía a Cabrera, de conocer a su hermana, que es directora del Colegio San Mary, y la verdad que fue una sorpresa muy agradable poder conversar un poquito con ella acerca de la carrera ajedrecística de su hermano. Quisiera hacerle una pregunta antes de que continuemos. ¿Qué tal era sí, como no, la fuerza ajedrecística de Luis Farrugia? Porque a pesar de que él era como el organizador, yo he visto que no figura entre los campeones nacionales. Entonces quisiera preguntarle a usted que lo conoció, ¿cuál era la fuerza ajedrecística del maestro nacional Luis Farrugia? muy fuerte. Él representó a Panamá en algunos centroamericanos y otros torneos internacionales. Él era no solamente reconocido aquí en Panamá, sino era reconocido en todo Centroamérica, Australia y otros lugares. O sea, él era una persona de una proyección enorme. Podríamos decir que él es nuestro primer maestro nacional, también un campeón oficioso, y que por efectos de dedicarse a desarrollar y hacer torneos, pues no tuvo una proyección más grande en ganar a otros torneos, pero él sí participó en torneos internacionales. Excelente. Sí, hizo unas proyecciones fantásticas. Yo les puedo decir a todos ustedes lo siguiente. El primer libro de ajedrez que se tiene fue hecho por él, fue confeccionado con él en 1934. Él hizo un libro que se llama Recopilación de Gambitos, Aperturas y Defensas del Ajedrez en 1934. Imagínese. ¡Wow! Ojalá que en un momento pueda rastrear alguna copia de ese libro. Entonces, él escribió eso y también escribió otro que se llama Finales y Combinaciones Fundamentales de Ajedrez, que es también un librito que se usa y lo tenemos. También salió los hermanos Merel, publicaron unos libros de ajedrez, lecciones de ajedrez, combinaciones de ajedrez, eran unos libros pequeños, ¿no? Pero interesantes, lo hicieron como libro formalmente. El maestro Juan Ramón Martínez publicó una especie de folleto con una serie de datos históricos y de movimientos y de humor y de todo como a él le gustaba. Entonces, en 1934, el maestro el maestro Farrugia publica el primer libro de ajedrez que se tiene y que se reconoce sobre el ajedrez hecho por un panameño. Entonces, probablemente yo diría que Farrugia es un campeón oficioso antes del 45 y él se dedicó realmente a desarrollar el ajedrez. Él murió en el año 1962. Lamentablemente, cuando él muere, todos sus documentos, libros y demás que entregas son llevados al museo de aquella época y lamentablemente y dolorosamente todo eso se dañó, o sea, se perdió totalmente Sí, todo eso. suele ocurrir eso, sí. Suele ocurrir eso, qué Qué dolor, pérdida más no, grande, claro. grandísima, grandísima, terrible, ¿no? Entonces, dando respuesta a Farrugia, entonces ya estamos en 1945, se hace el primer campeonato nacional que gana Rubén Darío Cabrera en muy gran forma. El señor Rubén Darío Cabrera, el maestro, era una persona autodidáctica, aprendió a jugar ajedrez solo, en la construcción del canal con los norteamericanos, aprendió varios idiomas, inglés, español, francés, o sea, era una persona dinámica, increíble, este primer campeón nacional de ajedrez de Panamá, que lo conocí y jugué un match con él en su casa, en un tablero de cierta
categoría, ¿no? O sea, era muy bueno. Entonces, de ahí pasemos entonces al primer campeonato nacional, pasemos al siguiente, que es el que sigue, que es el que gana Enrique Linares en 1947. O sea, pasan 2 años para toda esa época, era muy diferente a lo que es ahora. Y posteriormente entonces gana el campeonato en el 53, gana el campeonato el señor Juan Evans. De ahí vino una continuidad de campeonatos, hay unos años que no se hicieron, Francisco Pérez ganó 13, 12, 14 de esos títulos, después Francisco Denis, otros campeones, Juan Ramón, Bolívar Fábrega, y han venido así en suceso, o sea, en línea, varios campeones nacionales de ajedrez. Entonces, lo que yo podría comentar es que yo he jugado con ellos, con los campeones nacionales panameños, casi todos, excepto 2, yo no tuve oportunidad de jugar, y que fue el señor Enrique Linares, no lo conocí, ni Juan Evans, porque Juan Evans posteriormente se va a vivir a Estados Unidos. Con el primer campeón nacional, Rubén Darío Cabrera, sí jugué, como les había dicho, un match interesantísimo, 3 partidas, 1 y medio, increíble. Y todos los campeones que han venido posteriormente, yo he jugado partidas serias con ellos, los campeones nacionales panameños. Con algunos tengo un score negativo, otros están iguales, con unos cuantos tengo uno a favor, pero yo he tenido la oportunidad de compartir partidas con ellos. Entonces, parte de la historia que yo tengo es parte de la historia. Ok, los campeonatos nacionales pues se comienzan a realizar. Panamá participa aproximadamente en 1950 en un centroamericano. Aquí en el área es la primera vez que entonces ya Panamá comienza a incursionar internacionalmente a estos torneos y comienza a asistir, no continuamente, pero poco a poco. Entonces, ahí existe en el año 1958, se realiza en Colombia, si no me equivoco, en Bogotá, Medellín, no recuerdo en este momento, un torneo de las Américas, 1958. Asisten 2 panameños, Francisco Pérez y Francisco Denis. Francisco Pérez tiene la oportunidad de ganar al gran maestro argentino-polaco Miguel Nájov en una partida. Esa partida la tenemos, es increíble, pero es parte de la historia. Ya viene digamos que es el primer panameño que le gana a un gran maestro. Y en 1958 esa era una noticia de grandes aspectos. Entonces comienzan a realizarse ciertos torneos. No había la actividad que existe ahora. En 1938 se crea la FEPA, que es la Federación Panameña de Ajedrez, ligada, ¿no?, con FENAP, Federación Nacional de Ajedrez, que duró ciertos años y que ya después dejó de actuar, y que fue como un relevo o como quisiéramos llamar. Pero en 1938 se constituye esta institución, que es la Federación Panameña de Ajedrez, que está vigente en el registro público, no está operando, pero parte de nuestra historia. Panamá también se logra afiliarse a la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, que nos permite entonces asistir a las Olimpiadas y otros torneos. Entonces estábamos hablando de 1958, donde se asiste al torneo de las Américas, y que 2 panameños, Francisco Denis y Francisco Pérez, ambos campeones nacionales, que ya fallecieron, asisten a ese torneo. Debe haber sido increíble tener esa experiencia en esta época. Por supuesto. Pues, entonces se desarrolla una serie de eventos y van sucediendo campeonatos nacionales, se participa en ciertos centroamericanos, ciertos centroamericanos y del Caribe. No había mucha actividad en el área, en esa época era difícil. Y digamos que ahí pasamos entonces al año 1970. Hace 50 años y meses se desarrolló aquí en nuestro país el séptimo centroamericano y Caribe de ajedrez aquí en Panamá. O sea que hace 50 años se hizo ese torneo donde participó varios equipos del área de Centroamérica y del Caribe,
y se desarrolló en el Hotel Panamá. Muy vistoso esos lugares, había tableros murales, al estilo que acostumbraba en un momento dado la FENAF a través del maestro Juan Martínez. Así que hace 50 años se hizo ese torneo aquí en nuestro país. Pretendo tener el tiempo de presentar una partida de un panameño que logró una victoria versus el equipo de Guatemala hace 50 años y unos meses, porque eso se Excelente. realizó en junio. Ok, del 70 vamos a pasar al año 1972. En el año 1972 se hizo un subzonal de ajedrez. Yo pensaba que cuando yo asistí al subzonal de ajedrez de 1985, participé tal vez en un torneo más fuerte, que son los que están ahora, las zonas ahora en Centroamérica. Anteriormente era Centroamérica, centroamericano y del Caribe. Pero en 1976, perdón, en 1972 Alberto Lombana, entiendo, vi, eh, asiste a ese torneo, pero en ese torneo participó Cuba, Colombia, Venezuela, Gigantes del área, claro. México. Entonces mucho más fuerte. Al que subzonal en Taxco, que yo fui en 1985, participó, no estaba México, estaba Venezuela, pero no estaba Cuba, no estaba Cuba. Así que ese fue mucho más fuerte y difícil y más largo que el que yo asistí en México, en Taxco, en 1985. Esta es parte de nuestra historia. Claro. Pero antes de todo esto, también vamos a ver la participación de Panamá en las Olimpiadas. Panamá logra asistir a su primera Olimpiada de ajedrez en 1966 en La Habana, Cuba. Así que Panamá, esa es la primera presencia que tiene Panamá en ese año, en 1966, en Cuba. Ahí existe una anécdota o algo de que el presidente de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos le regala al maestro Juan Ramón Martínez la revista Chess Life, Chess Review de esa época como un gesto, ¿no? Y resulta ser que a la medianoche le tocan la puerta a la habitación de Juan Ramón Martínez y alguien le pide la revista de ajedrez, que quería ver unas partidas y unas cosas que estaban en esa revista. ¿Y quién fue? Bobby Fischer, Oh, campeón mundial en 1972, que acabó con todo el dominio soviético. soviético y el aparato soviético en esa época. Así que son anécdotas o cosas que enriquecen, y hay muchas más en nuestra historia. Así que en 1966 Panamá asiste a, a esa Olimpiada. El que está vivo de ese equipo es el maestro y apreciado y estimado maestro Carlos Van der Hans. Entonces, se va a esa Olimpiada en 1966. 66. Sí, entonces ya hablamos del 70, el centroamericano, hablamos del 72, del subzonal muy fuerte, donde participa Lomar. Y después, nosotros tenemos, yo participo por primera vez siendo clase B, no clase A, ni candidato a maestro, clase B. Estaba en la universidad en el año 1974, cuando se conforma un equipo muy Modesto. modesto. Claro. Más que eso, yo creo que estaba compuesto por Juan Luis Moreno, estaba Alberto Gardellini, estaba yo y estaba el doctor Carlos Sergio, y nos vamos para el centroamericano y del Caribe. Cuando digo el Caribe, que está México, está Cuba, está Venezuela, está toda esta área, ¿no? Jamaica, todas estas áreas. En 1974 tenemos la oportunidad por primera vez de representar a nuestro país en ese torneo. Al siguiente año sí se conforma un equipo más fuerte con Juan Ramón, Bolívar Fábrega, Iván Saucedo, Pablo Cuellar, que fueron a Nicaragua a participar. En el año 1975 es que ganamos el campeonato universitario. En el año 1976 Panamá asiste por primera vez con un equipo universitario a un campeonato universitario en Caracas, Venezuela, en ese año 1976. Allá participamos con un equipo, fue una experiencia buenísima, tremenda.
Eh, Posteriormente, eso fue en agosto, terminado en agosto, septiembre, y por razones políticas de esa época y que no vamos a entrar, se conformó un equipo para ir a una contraolimpiada que hacía la FIDE, que era en Haifa, Israel, y los equipos, los países árabes querían boicotear esta Este evento, olimpiada. claro. Y entonces asistimos con otro equipo. Estaba Demonte Vergara, el maestro Hugue, Gardellini, Paniagua, que estaba en Europa, Marquito Haskin, también el maestro Marquito Haskin fue con nosotros allá, esa tremenda experiencia allá en Trípoli, Libia, ya conocimos a Gaddafi, etcétera, etcétera, pero fue tremendo. Ese día que salimos de viaje, yo hice un examen en la universidad, en el JD Moscote, ¿no? Y en la tardecita, a las 2 ya estaba tomando un avión rumbo a Montando el avión. Bueno, la verdad que desmontarme. la historia del ajedrez es increíblemente rica y bueno, sabemos que desde a partir de ese momento hemos participado continuamente en las Olimpiadas. Usted ha podido participar en la Olimpiada de 1986 y hemos tenido Correcto. representación en la mayoría de las Olimpiadas con diferentes equipos integrados por diferentes maestros. Pero bueno, así que el tiempo se nos agota. Nos quedan algunos temitas pendientes que ya, bueno, quedarán para el próximo programa porque estoy seguro que nuestros televidentes quieren ver estas partidas que nos ha traído la noche de hoy. Así que bueno, no sé si quieres cerrar este Sí, voy a bloque. cerrar con lo siguiente. Se va a la Olimpiada del 66, se vuelve a ir a la Olimpiada de 1974 en Niza, Francia, y de ahí hasta 1986 podemos asistir con un equipo a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Así que por ahí podríamos dejar parte de la historia. Los universitarios, que fuimos al campeonato universitario en el 76 en Caracas, Venezuela, al siguiente año se fue un equipo de la Universidad de Panamá en 1977 a la Ciudad de México a otro campeonato universitario. Yo fui a la sala de juego porque yo tenía unos entrenamientos de trabajo con una firma de auditores y entonces tuve la oportunidad de visitar. Esa asistencia a ese campeonato tuvo ciertas dificultades. Sí, claro, excelente. Bueno, con esto sabemos que el ajedrez, repetimos, es una historia muy rica, pero esperamos por supuesto que esta no sea la última vez que usted va a estar en nuestro programa, lo vamos a estar invitando nuevamente para seguir con otros temas muy importantes que teníamos aquí agendados como lo es los juveniles nacionales e internacionales y también el tema de los maestros nacionales de nuestro país, que es una historia muy interesante y muy rica. Así que bueno, Así es, con así esto es. nos vamos al cambio comercial y estaremos de vuelta, por supuesto, con el análisis de unas partidas muy interesantes para todos nuestros televidentes. No se nos vayan, que estamos de vuelta en breve.